¿Cómo están, hermanos en Cristo? Nuevamente aquí con otro video. Esta vez vamos a hablar de qué año nació Jesucristo. En realidad sabemos la fecha, el día, la hora. Hay muchos que dicen que nació en marzo, que en junio, pero muchas de las veces se les olvida que el calendario hebreo era calendario lunar, por lo tanto es muy diferente. Había unos meses que se extendían más que otros, depende la luna. O sea, no es exactamente el calendario civil. Y por eso se dejan guiar los hermanos que dicen tener la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Y otros hermanos separados que porque se basan en que había los pastores afuera de Jerusalén, pero eso existía todo el tiempo, no porque fuera pues prácticamente como dicen ellos, o es que si hubiera sido diciembre con el frío no estuvieran allá afuera. No es cierto, eso es mentira, porque los pastores siempre tenían que estar afuera de Jerusalén para estar vendiendo las ovejas, los carneros que iban a hacer en sacrificio. Tanto también no nomás había pastores de ovejas, sino de toros, de novillos, como de palomas, pues varios tipos de sacrificios que daban según los pecados, según lo que querían hacer la ofrenda a Dios. Pero eso no significa exactamente el mes, porque dicen, no, es que fue cuando ya estaba calientito, pero no saben, o sea, la Biblia no dice nada de eso. Eso es mentira, eso no dice las escrituras. Nosotros depende de lo que diga las escrituras y la Santa Madre Iglesia, es como nosotros nos, nos podemos guiar. Pero la iglesia también no te da un día exacto, ni el año para acabarla. El- Según los historiadores, está entre el año 0 y el año 3 después de Cristo. Ahora, sabemos que nació, sabemos que obviamente que estuvo ahí en Belén, estuvo en Jerusalén, estuvo en Galilea, fue a Egipto, todo lo que dice la escritura, por los muchos datos históricos, y que existe como tal Jesucristo, Yahshua, Benchas, Jafet. ¿Qué pasa? Bueno, es muy raro, muy difícil entender porque sabemos muchos puntos y detalles de cómo Jesucristo era niño y todo, pero no sabemos la fecha. Cuando nace específicamente, sabemos cómo nace todo, pero la fecha no. Y la fecha no la sabemos porque nadie sabe cuándo nace Dios. Por ejemplo, Dios Todopoderoso, ¿cuándo empieza? La causa encausada, por eso se conoce, si no, nadie sabe cuándo. ¿Desde cuándo existe Dios? ¿Quién sabe? Nadie. Y es como para no ponerse a pensar, porque imagínense, es como poner una caja de espejos hacia adentro y ver a ver cuál es la persona de la realidad. Eso es imposible. Sin embargo, sabemos que existe, que eso nos basta. Sabemos que Jesucristo vino, que también eso nos basta. Y bueno, como dato histórico, tenemos que ver a qué nos basamos, cuáles son las cosas aparte de la Biblia. Tenemos que ver la historia universal. ¿Por qué? Porque muchos hermanos separados no les interesa ver la historia universal. Si está en la Biblia, existe. Si no está, no existe. Pero entonces nunca se van a dar cuenta muchos datos para poder incrementar más su fe. Es que hay que buscar. El mismo Jesús nos manda que escarbemos a las escrituras para que no te quedes en ignorancia. Y bueno, por ejemplo, un dato histórico que vemos es, por ejemplo, Octavio de Augusto. Es sabemos que de 27 antes de Cristo, 27 años antes de Cristo, a 14 años después de Cristo, él gobernó. Y ahí es cuando nace Jesús. Otro dato dice que de Tiberio, del 14 después de Cristo al 37 después de Cristo.
ese es lo que gobierna Tiberio. Pero sabemos más bien que ahí en ese lapso fue cuando murió. O sea, con Augusto nace y con Tiberio muere. Por lo tanto, las fechas están, como les digo, hay una fecha de exacta, no, nomás te dicen en el tiempo de Octavio, Augusto, nace Jesús, y él es crucificado y resucita en tiempos de Tiberio. Pero debe de haber testigos. Bueno, la historia universal tiene dos personas en la cual vemos que históricamente Jesús existe y Jesús nace. Y otra cosa, ¿a quién le interesa saber exactamente el día? Digamos, por eso la Navidad no festejamos el 24, el día que nace. El 24 festejamos el hecho de que Dios se hizo hombre. ¿Sí? Nosotros lo ponemos en un pesebrito el 24, lo arrullamos y todo. ¿Por qué? Porque pues se hizo hombre, es un niño. Una vez me hicieron un hermano separado. Ustedes con sus niños Dios, dice, eso es antibíblico. Le dije, no, en la Biblia está que Jesús fue un niño. Pero, bueno, ellos no creen, ni estando en la Biblia creen. Nosotros sí. Nosotros nos vamos también a datos históricos. Vemos que hay una persona llamado Tácito y otro historiador que se llama Flavio Josefo, dan testimonio de la existencia de Jesucristo. No te dicen tampoco la fecha. Entonces Tácito dice así: un tal Cristo de la época de Tiberio, dice, y justiciado por Pilato. Y dice, y lo declaran esto los cristianos, que se hacía pasar por el Cristo. Un tal Cristo. Ese es un extracto pequeño de lo que él habla. Flavio Josefo tiene, pues ahora sí, hasta se llama testimonio flaviano, por Flavio Josefo. Dice que por ese tiempo apareció Jesús. Dice, era Mesías y Pilato lo condena es condenado por los principales, o sea, los principales son los sacerdotes. Dice, los que lo amaron no lo abandonaron y apareció vivo nuevamente el tercer día, y fue predicho por él que volvería y hablaría sobre los santos y los profetas. Pero digo, no largo, pero hay algunas personas que dicen que los cristianos a los primeros años modificaban algunas cosas. Cuando uno no está evangelizado no entiende por qué hay ciertas cosas que pudieran ser en esos momentos en la iglesia primitiva modificadas, pero la verdad no sabemos. Por lo tanto, ¿quién crea a Dios? Porque una cosa es ser creado y otro engendrado. ¿Sí? ¿Quién crea a Dios? Dios Todopoderoso. ¿Quién lo crea? No sabemos. Y la verdad ni nos vamos a quebrar la cabeza. ¿Qué es Dios? Wow, también nos vamos a quebrar la cabeza. Pero ¿quién es Dios? Ya nos dijo Jesús, más o menos. Una cosa es qué y otra cosa es quién. Engendrado sabemos que sí. Por testimonio histórico, Jesús es hombre. Que es donde se confunden muchas veces, como les digo, los hermanos separados. A nosotros lo que nos viene a importar es que Jesús nace, se hace como nosotros. Él es Dios, viene y se hace hijo. Por eso dice el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él es Hijo del Hombre. ¿A qué hombre se refiere? Al ser humano, hijo de María. Por eso es el Hijo del Hombre. En hebreo, hombre es Adán, es el hijo de Adán. Por lo tanto, Él, siendo Dios, se hace hombre. No pierde su naturaleza divina. Porque también otros dicen, no, es que es un Dios, otro Dios y otro Dios. Y luego ya se confunden tanto los de otras denominaciones que ya no saben ni qué. Hermanos, el misterio del nacimiento de Cristo
es un misterio muy bonito que yo creo que sin necesidad de ir a tanto, no nos interesa. Nació, creció, se hizo hombre, del pesebre llegó a la cruz y nos redimió. Une eso que estaba desligado. Por eso muchas veces, no sé si aquí tenga un lacito, pero si no, un día les voy a decir. Religión es religar. Cuando algo está roto, se corta, entonces el hombre rompe con Dios. Pero vino Jesús y nos religa, hace una religión con el Padre. Entonces, imagínense nada más que bonito. ¿Para qué nos quebramos la cabeza? La historia de la salvación es muy bonito que la sepamos. La historia de la salvación es muy importante para saber de dónde viene, a dónde vas. Pero alguien te tiene que enseñar. Alguien nos tiene que enseñar. Aparte, esa asistencia del Espíritu Santo, acuérdense, el que mora en cada bautizado. Hermanos, por lo tanto, ¿cuándo nació Jesús? Exactamente la fecha no es en marzo, no es exactamente el 24, pero lo que sí les puedo decir es que la fecha más cercana al nacimiento de Jesús es como se viene actuando desde la iglesia primitiva hasta la fecha, desde la iglesia que Cristo fundó, que la celebra normalmente en diciembre. ¿Por qué? Porque al ciclo de años es cuando se hacían los censos romanos. Al ciclo de año y al inicio de año. Pero acuérdense, estamos hablando del año hebreo. Por lo tanto, el año hebreo viene siendo como noviembre, diciembre. Nosotros festejamos la Navidad en diciembre y la Iglesia de Oriente en enero, el 6 de enero. Por lo tanto, estamos más próximos nosotros a como otras personas creen saber el nacimiento de Jesucristo. Dios me lo bendiga y luego pues estamos en contacto. Hasta luego. Bendiciones.